Bienvenidos a MBAC. Hoy vamos a hablar de un pensador que se atrevió a mirar el dolor de frente, no para evitarlo, sino para entenderlo. Hablamos de Miguel de Unamuno y de cómo transformó el sufrimiento en el motor de su filosofía y de su vida. En el verano de 1897, Unamuno vivió una de las peores tragedias que un padre puede afrontar: la enfermedad y posterior muerte de uno de sus hijos. Este evento, sumado a una profunda crisis de fe, lo sumió en un abismo de dudas existenciales. Pero su reacción no fue el silencio. Al contrario, se lanzó a escribir de forma casi febril, buscando en las palabras una manera de comprender ese sentimiento desgarrador que lo consumía. A partir de ese momento, el dolor dejó de ser una experiencia personal y privada para convertirse en el eje de su pensamiento. Unamuno llegó a la convicción de que el dolor no se supera, sino que se integra en lo que somos. Para él, sufrir era una forma de pensamiento radical, un espejo que nos obliga a mirarnos sin máscaras ni disfraces. Esta idea fue la semilla de su filosofía existencial, que alcanzaría su máxima expresión en su obra cumbre, Del sentimiento trágico de la vida, publicada en 1913. En este libro, Unamuno expone una idea fundamental. La conciencia humana nace del choque violento entre nuestro anhelo infinito de perdurar, de ser eternos, y la certeza aplastante de que somos mortales. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno nos dice que nuestra existencia está definida por esta tensión constante. Queremos vivir para siempre, pero sabemos que la muerte es inevitable. De esta contradicción nace lo que él llamó el sentimiento trágico, una forma de estar en el mundo basada en la lucha perpetua entre la razón y el deseo, entre la fría lógica y la cálida fe. Y es aquí donde el dolor adquiere un papel protagonista. Se convierte en el campo de batalla donde esta tensión se hace más visible, más palpable. Para Unamuno, sentir es pensar. No hay una reflexión auténtica si no viene de una experiencia emocional profunda, y la más radical de todas es, sin duda, el dolor. Lo veía como un estímulo que nos despierta, que nos empuja hacia una conciencia más aguda, casi como una revelación interior. Desde esta perspectiva, la vida no es un camino tranquilo, sino una lucha constante entre nuestro instinto de vivir y la evidencia de nuestra propia finitud. Y esto no era solo una teoría abstracta para él. La pérdida de su hijo Raimundo, su crisis religiosa a finales del siglo XIX, o los turbulentos conflictos políticos que marcaron su relación con España, no hicieron más que reforzar su convicción de que el dolor es parte de la estructura misma de nuestra vida. Estas vivencias lo llevaron a entender la angustia no como algo que nos paraliza, sino como un elemento productivo que nos impulsa a crear. En sus escritos aparece constantemente la idea de un combate interior. El ser humano que siente con profundidad y que por lo tanto sufre, está en realidad manteniendo una resistencia activa contra la disolución de su propia identidad, contra el olvido. De ahí viene la famosa frase que se le atribuye: el dolor es la sustancia de la vida. Con esto no quería decir que la vida sea solo sufrimiento, sino que el sufrimiento la intensifica, la conciencia se afila, el pensamiento se vuelve más hondo, y nuestra existencia, en lugar de apagarse, arde con más fuerza. El pensamiento de Unamuno es inseparable de su propia biografía. Su obra está impregnada de sus vivencias, y su vida, a su vez, estuvo marcada por las ideas que más tarde plasmaría en sus libros. Durante sus años como rector de la Universidad de Salamanca, se enfrentó a adversarios políticos, sufrió destierros y también gozó de un enorme reconocimiento. Pero cada una de estas etapas, tanto las buenas como las malas, fortaleció su visión del dolor como un motor para la acción. No eran obstáculos que lo paralizaran, sino estímulos para profundizar en las preguntas más esenciales de la existencia. Vemos esta misma visión reflejada en sus novelas,
Personajes como Augusto Pérez en Niebla o Don Manuel en San Manuel Bueno, Mártir, cargan con dilemas que nos recuerdan constantemente la filosofía de Unamuno sobre la angustia existencial. Son figuras en una búsqueda constante de una verdad que nunca llega a revelarse del todo. Personajes que viven en una contradicción permanente. La duda que los atormenta es precisamente lo que los define. En sus ensayos, Unamuno es mucho más directo. Afirma que una existencia auténtica implica enfrentarse a ese conflicto básico, el deseo de inmortalidad contra la aceptación de la mortalidad. Por eso defiende un tipo de fe que no busca eliminar esta contradicción, sino que convive con ella. Para él, la fe no era una certeza cómoda, sino un ejercicio diario de lucha que se nutre de la propia inquietud. Esta misma idea aparece en su pensamiento político. Unamuno se definía como un liberal espiritual, un defensor de la libertad interior por encima de todo. Veía en los extremos ideológicos, ya fueran de derechas o de izquierdas, una forma de dogmatismo que intentaba simplificar peligrosamente un mundo que es por naturaleza complejo. Para él, la riqueza de lo humano exigía asumir la contradicción, no huir de ella. A lo largo de toda su vida, defendió la necesidad de vivir con intensidad, incluso si esa intensidad implicaba sufrir. Para Unamuno, la verdadera decadencia no era el dolor, sino la indiferencia, la apatía. El dolor nos obliga a pensar, a actuar, a no rendirnos ante lo fácil. Es, en definitiva, la condición que nos permite alcanzar un nivel de conciencia más elevado y profundo. Así pues, en Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno nos invita a considerar el dolor no como un enemigo a vencer, sino como una experiencia que ilumina los límites de nuestra razón y que nos revela la increíble fuerza interior con la que cada uno de nosotros se enfrenta al mundo. Y quizás, en una época como la nuestra, tan a menudo marcada por el dolor y la incertidumbre, esta perspectiva pueda resultarnos más útil que nunca. No está de más recordarnos que la profundidad muchas veces nace de la inquietud y que la conciencia crece precisamente en esos lugares donde la vida se vuelve más frágil. Te agradezco la atención y espero que apoyes el canal.